En el episodio de hoy, un enorme caimán es avistado en el puerto deportivo frente a un popular bar de Texas. Se colocaron carteles y se advirtió a los clientes del bar que se mantuvieran alejados del agua, pero un hombre fue lo suficientemente valiente como para ignorar las advertencias y saltar al agua, donde fue brutalmente atacado y posteriormente devorado por este feroz depredador. Pulse el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Este es el aterrador ataque del caimán a Tommy Woodward. Bienvenido a Indomable. En casi todos los aspectos, los caimanes son el depredador supremo dentro de su hábitat. Al ser alimentadores oportunistas, no son especialmente exigentes y comerán cualquier cosa desde pequeños mamíferos, otros reptiles, animales domésticos y en algunos casos, incluso otros caimanes. En casos aún más raros, se ha documentado que estos animales se comen a seres humanos. Cuando se producen estos ataques, pueden ser catastróficos para quienes se exponen al poder prehistórico de estos animales y a menudo no sobreviven para contarlo. Por eso se aconseja a la mayoría de la gente que se mantenga alejada de la orilla de los pantanos o lagos para garantizar su seguridad. Pero algunas personas creen que no tienen que escuchar los consejos que se les da para mantenerlos protegidos y tienen que afrontar a solas las consecuencias de su decisión. El 2 de julio de 2015, Tommy Woodward y sus amigos estaban bebiendo mucho juntos. Tommy tenía 28 años y vivía muy cerca de su hermano gemelo, que hacía poco que habían dejado de vivir juntos. Tenían una relación increíblemente estrecha, como cabría imaginar para un par de gemelos. Aquella noche, Tommy estaba bebiendo en su bar habitual, llamado Adams Bayou, que estaba junto al lado del puerto deportivo de Buckhart. Un trabajador de la construcción local había estado hablando al grupo de un enorme caimán que había visto en el puerto deportivo recientemente. Ya se lo había contado el propietario y había colocado un cartel para disuadir a la gente de nadar en el agua hasta que pudieran capturar al animal. Hasta ahora el cartel había funcionado y no habían tenido problemas hasta el momento. Solo estaban ligeramente preocupados ya que de todos modos los caimanes eran visitantes habituales de la zona. Aunque estaban acostumbrados a su presencia, los caimanes también lo estaban a la de los humanos, por lo que no mostraban ningún temor hacia ellos. Son cazadores sigilosos y si tuvieran la oportunidad, podrían arrastrar fácilmente a alguien al agua para convertirlo en su próxima comida. Lo preocupante era que alguien saltara al agua sin saberlo justo al lado del reptil oculto y fuera capturado. Por ello, los miembros del bar entendieron que debían evitar el agua hasta que pudieran atrapar al caimán. Esto parece de sentido común, pero cuando hay muchos hombres que han estado bebiendo durante horas y horas, puede que no sea tan sencillo como esperaban. Aquella noche, poco después de medianoche y tras varias horas de bebida, Tommy y sus amigos se dirigieron a la orilla del puerto deportivo. Observaron la señal de prohibido nadar y decidieron ignorarla e investigar por su cuenta. Mientras observaban el agua, de repente, vieron que un enorme caimán levantaba la cabeza del agua. Al parecer, observándoles desde unos metros de distancia, tenía la cabeza llena de cicatrices, lo que sugería que había estado en muchas peleas y ganado en el pasado, llevando consigo las cicatrices de batalla como recordatorio de su ferocidad. Victoria, la amiga de Tommy, se dio cuenta de que el animal les miraba y empezó a gritar, sabiendo que no tendría ninguna oportunidad si se lanzaba al agua con un animal tan poderoso. Le advirtió a Tommy que no saltara al agua, sabiendo ahora que era una mala idea que se hubieran acercado tanto al borde del agua. Tommy no compartía ese pensamiento. Estaba increíblemente intoxicado a esas horas de la noche, y en lugar de hacer caso a los consejos de sus amigos, empezó a gritar al caimán. Sus amigos le dijeron que parara, que se estaba poniendo en peligro, pero él siguió gritando groserías al caimán. El animal se enfurecía cada vez más mientras él seguía gritándole, antes de dar un paso más. Riéndose, corrió hacia adelante y saltó al agua justo delante del caimán. Sus amigos le gritaron, rogándole que volviera a la orilla, pero estaba demasiado borracho para escuchar. Empezó a nadar más lejos, apuntando a una pequeña isla al otro lado del bayou, y siguió ignorando a sus amigos cuando le decían que volviera a entrar del agua. De repente, y sin hacer ruido, Tommy desapareció bajo el agua, inseguro de lo que estaba ocurriendo.
Los amigos se quedaron mirando el agua mientras contenían la respiración asustados, esperando a que resurgiera. Volvió a la vista y empezó a gritar a Victoria que se mantuviera fuera del agua. Se dio cuenta de que ella ya estaba planeando ir a salvarle y volvió a gritar que el caimán le tenía y que ella no podía meterse en el agua para salvarle bajo ninguna circunstancia. En lugar de eso, Victoria empezó a correr de vuelta al bar. Mientras Tommy era arrastrado de nuevo bajo el agua, supo que tenía que pedir ayuda, ya que el caimán no tendría piedad con su amigo. Corrió hacia la camarera Michelle Wright y le explicó lo que estaba ocurriendo a pocos metros del bar. Michelle estaba horrorizada y confusa sobre por qué Tommy decidiría hacer algo así. Todos los clientes habían sido advertidos varias veces de que no saltaran al agua. Rápidamente, telefonó al 911 y les informó de que se había producido el ataque de un animal. Aunque no pudo confirmar el estado de la víctima en ese momento, el ambiente era tenso. Todos sabían que era poco probable que esta situación tuviera un final feliz. Mientras tanto, Tommy luchaba por su vida. Sabía que su amigo intentaría conseguir ayuda, pero de momento estaba solo en el agua con un caimán, una situación menos que ideal. Su falta de sobriedad también le estaba causando grandes problemas, ya que se estaba desorientando mucho y le costaba mantenerse por encima de la superficie. Al principio, el caimán se había agarrado a su pierna y había tirado de él hacia abajo, intentando ahogarle con un revolcón mortal. Tommy había podido patear al animal en la nariz con el pie libre y liberarse, pero ahora estaba herido y se desangraba en el agua, dejando un rastro para que lo siguiera el depredador. Se alegró de haber evitado que Victoria le siguiera y cometiera el mismo error, pero ahora vivía de prestado. Intentó nadar de vuelta al puerto deportivo utilizando su pie no herido para impulsarse mientras rezaba para que nada más le agarrara. El agua estaba muy fría y a medida que perdía más sangre, se sentía cada vez más aletargado. Mientras se arrastraba por el agua, oyó que el agua se movía ligeramente detrás de él. Como era muy tarde, había silencio suficiente como para oír caer un alfiler, por lo que el enorme caimán abriéndose paso hacia alguien podría notarse sin duda. Tommy se dio cuenta de que le estaban persiguiendo y empezó a entrar en pánico, agitándose cada vez más mientras intentaba escapar del reptil que se acercaba. Por desgracia para él, los caimanes pueden nadar a 32 kilómetros por hora, por lo que fue rápidamente atrapado. Gritó cuando el animal se agarró de su brazo y tiró de él hacia abajo, rodando con él en el agua para desorientarle aún más. Incluso en su estado de embriaguez, el dolor era abrumador para Tommy mientras sentía los dientes del caimán hundirse aún más en sus piernas y el monóxido de carbono en sus pulmones acumulándose. Finalmente, al sentirse incapaz de aguantar la respiración por más tiempo, supo que estaba condenado. Se dio cuenta de que nunca debería haberse burlado del caimán en el lago. Entonces, cuando sus pulmones agotaron la última pizca de oxígeno que quedaba en ellos, jadeó mientras el agua turbia se precipitaba en sus pulmones. Instantáneamente, cayó inconsciente y se rindió al caimán. Tras llamar al 911, Michelle y Victoria corrieron de nuevo a la orilla del agua y trataron de localizar a Tommy en el agua una vez más. Lamentablemente, cuando llegaron de nuevo al puerto deportivo, ya flotaba boca abajo en la superficie. Estaba claramente muerto. Alrededor de su cuerpo se acumulaba sangre de color rojo oscuro. Sus amigos decidieron que pronto tendrían que recuperar el cuerpo y devolvérselo a su familia. Antes incluso de que pudieran idear un plan, el caimán volvió a arrastrar su cuerpo bajo el agua, alejándolo del puerto deportivo mientras se acomodaba para comerse a su presa. Al cabo de un rato, los agentes del 911 llegaron al lugar y comenzó la búsqueda del cuerpo de Tommy. Rastrearon el puerto deportivo durante 2 horas, hasta que por fin pudieron encontrar su cadáver desmembrado al otro lado del lago. Le faltaba por completo el brazo izquierdo y su cuerpo estaba cubierto de marcas de mordiscos y garras. Se determinó que el animal le había agarrado por el codo y lo había arrastrado a las profundidades para ahogarlo, algo que consiguió con éxito. Los lugareños organizaron una cacería para intentar localizar al melenudo, pero no tuvieron éxito, ya que sospechaban que simplemente había salido nadando del puerto deportivo y no se le volvería a ver. Ken Roberts, un lugareño de la zona y amigo de Tommy, pensaba de otro modo. Había visto el animal con anterioridad y sabía que volvería. Colocó varias trampas y líneas alrededor de la zona con la esperanza de atrapar a la criatura y hacerle pagar por la muerte de su amigo.
No mucho después, el caimán fue capturado en una de sus trampas y entonces Kent disparó 7 disparos directos a la cabeza del caimán. Aunque el animal fue detenido, su historia ha sido utilizada como un cuento fatal, sabiendo que toda la situación era evitable. Si Tommy se hubiera limitado a evitar el agua como le habían dicho, aunque en última instancia fue el reptil el que mató a Tommy Woodward. Fueron la embriaguez y la imprudencia las que realmente se cobraron una vida aquella noche. Si Tommy hubiera estado en el estado mental adecuado, podría haber evitado enfrentarse con un indomable.